Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, nosotros continuamos repasando los incidentes de esta dramática segunda vuelta, de este dramático proceso de cómputo, y las noticias sobrevienen una tras otra. Una de las noticias fue los audios propalados por Beto Ortiz, audios en los que el periodista de investigación de varios medios internacionales, el señor Fernando Lucena, dialoga con el dirigente del radicalismo del sur, de este movimiento incarra islámico, y en el que uno puede concluir que el señor Quiroga, en un pasaje del diálogo, le informa al señor Lucena, al periodista Fernando Lucena, que había una estrategia de impugnar votos y de debilitar las adhesiones electorales a Keiko Fujimori. Bueno, lo interesante de este testimonio es que fue formulado varios días o algunas semanas antes de la segunda vuelta electoral. He ahí el valor periodístico de estos audios que protagonizan el periodista Fernando Lucena y Edward Quiroga. Es decir, un sector de los movimientos radicales de Perú Libre, varios días o semanas antes de la segunda vuelta, ya informaban o tenían delineada una estrategia de impugnación de bolsones electorales de Keiko Fujimori para que al final no participaran en el cómputo final y demorara la proclamación del ganador. Es decir, una situación exactamente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Por todas estas consideraciones, nosotros hemos convocado al periodista Fernando Lucena, periodista de investigación de varias cadenas internacionales, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Lucena, gracias por el diálogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de estar acá. Bueno, por favor, quisiéramos escuchar, lo hemos escuchado ya en los programas de Huilas, en el programa de Beto Ortiz, pero quisiera escuchar como expresión de su propio testimonio, ¿cómo se produce este diálogo y a qué conclusión se podría llegar de este diálogo? Es la conclusión que sacamos la mayoría de peruanos, que había un plan previo, que se confirmó en la segunda vuelta y se está confirmando en el cómputo del proceso electoral. ¿Es cierto? ¿Se acerca a los hechos o es una interpretación un poco arbitraria? No, por supuesto que se acerca a los hechos, Andrés. Básicamente, a ver, bueno, yendo desde el origen, mis conversaciones con Quiroga empiezan en el año 2018, porque yo me entero que él tiene contacto, una línea de comunicación con los subversivos del BRAEM, ¿no? Con militarizado Partido Comunista del Perú, o como quieran llamarlo. Los terroristas del Miscatán. Acción Quife Palomino. Y a raíz de eso es que yo voy a visitarlo aquí en Abancay. Bueno, él me empieza a ayudar, me ayuda a enlazarme con los subversivos inclusive, y ahí él me empieza a hablar mucho de Vladimir Cerrón. Él me hablaba de Vladimir Cerrón casi que como era su ídolo, ¿no? Su ídolo político. Me decía que era el mejor político que tenía el Perú. Entonces, yo había escuchado todas las acusaciones de corrupción contra Cerrón, no me hacía un poco el despistado que me siga contando. Y ahí me dice varias otras cosas que luego él trató de no repetir, dada la coyuntura actual, cuando yo lo vuelvo a contactar algunos años después, porque me reúno con él algunas veces, entre el 2018 y 2019, y luego de nuevo me vuelvo a reunir con él ahora en las semanas preelectorales, digamos, justamente porque quería ver este tema de Vladimir Cerrón. Pero ahí es que de casualidad, digamos, él empieza a contar, ¿por qué le gusta, pues, contar muy, Es muy muy extrovertido. protagonista? Es muy Sí, muy extrovertido. protagonista, ¿no? Le gusta el sonido de su propia voz, por decirlo así. Entonces, mira, si esto de acá lo analizamos desde un punto de vista cronológico, en lo que compete específicamente al tema del fraude o trampa o como se prefiera llamar, son 4 conversaciones cruciales.
Una ocurre el día 16 de mayo. Tengo acá mis notas abiertas, por suerte. Eso es la ventaja del Zoom, que tengo acá todo bien claro en notas y está todo, y todo esto puede ser probado con audio, ¿no? Ujú. Que inclusive pueden ser inclusive sometidos a peritaje si quieren, porque además es tanto así que Quiroga ni siquiera lo ha negado. O sea, se ha quejado de que he vulnerado su confianza, pero bueno, él ha vulnerado el interés Y ha nacional. planteado una línea de interpretación diferente de sus dichos, ¿no? ¿No? Eso es lo que Ah, estamos. también, sí, 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 se ha puesto poético, ¿no? Sí, sí. Ujú. Este, pero bueno, el 16 de mayo, él me dice, mira, los fujimoristas están planeando hacer fraude y lo van a hacer de la siguiente manera. Y me describe con exactitud de detalles exactamente lo que ha pasado, solamente que invirtiendo el rol de los protagonistas, O sea, ¿no? Me los dejo que, entender. los que hicieron estos acontecimientos son los de Perú Libre. Exactamente. Entonces, pero él me dice que los fujimoristas lo que van a hacer es impugnar masivamente las actas en las zonas donde Pedro Castillo tenga gran votación para que éstas no entren al conteo. Eso lo dice el 16 de mayo. Me lo repite el 1 de junio. El 1 de junio me dice, pero no obstante, igual vamos a ganar. Igual Pedro va a ganar, me dice él. Entonces, luego yo lo llamo el 7 de junio, un día después de las elecciones, y él se está con una risa cachacienta, burlona, ¿no? Me dice, ¿te dije o no te dije? Te la canté, ¿no? ¿No es cierto? Algo así me dice, ¿no? Sí, sí. Palabras más, palabras menos. Está todo en los audios. Y me dice, te dije cómo iba a hacer, pero le dije, pero tú me dijiste que los futbolistas iban a hacer eso. Y ja, 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 se mata de risa el pata. Me dice, no, pero al final nosotros lo hicimos primero. A ver, lo que yo estoy leyendo en esto es que el pata se moría de ganas de básicamente contarme de este esquema, que según él lo había concebido. Yo no sé si es la verdad que lo ha concebido, si es un O sea, plan más en elaborado que realidad probablemente venga de fuera. lo que él quería transmitir es que la autoría de esta estrategia venía de él, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, que venía del Fujimorismo, supuestamente, y que él les había copiado el plan y se lo había dado a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, pero a ver, digamos, él no es miembro de Perú Libre, es un allegado muy cercano, él ha sido miembro de Perú Libertario, es muy allegado a Cerrón, se pelean, se amistan, es allegado a Pedro Castillo, yo he visto su WhatsApp, la conversaba conmigo, yo veía que lo tenía ahí en línea, o sea, ¿me entiendes? A ese nivel de confianza está. Y entonces, para Perú Libre sería muy fácil poder desligarse de él, ¿no? Él no es miembro del partido y como es un Claro. personaje, digamos, que defiende muchas causas dispersas, ¿no? Podrían decir, ah, sí, para hablando tonteras, pero vamos acá a un tema de probabilidades. O sea, este es un esquema de trampa, de fraude o de lo que sea, que hasta lo que yo sé, no se ha implementado en ninguna otra parte del mundo, nunca ha pasado en ningún otro proceso electoral peruano, ¿no? Y Pero, nadie había escuchado. pero parece que ha sucedido en la penúltima elección en Bolivia, donde el Ah, MAS mira, impugnó las listas rivales, ¿no? Se ha mencionado que este esquema ha existido en la penúltima elección de Bolivia, donde Evo Morales es acusado de fraude, postula por cuarta vez incluso contra un referéndum, y él se ve obligado a renunciar al poder, ¿no? sí, claro. De ahí la enorme importancia de este testimonio. Este testimonio es muy importante en el sentido de que el señor Quiroga de una u otra manera estaba conociendo una estrategia que se ha materializado, que el día de hoy todos sabemos que está materializada en los hechos y que es que es el elemento que ha gatillado esta crisis, esta confrontación nacional alrededor del cómputo de votos. Bueno, me es muy valioso lo que me estás diciendo. Yo no estaba al tanto de que el esquema está, o sea, por supuesto que estaba al tanto del fraude electoral que hizo Morales en las últimas elecciones, por lo cual tuvo que autoexiliarse rápidamente, ¿no? Pero no sabía que había sido un esquema similar, lo cual hace muchísimo sentido, porque Quiroga es muy allegado a Evo Morales. Es más, yo te diría que él es el nexo entre Evo Morales y Perú Libre. Él es Bueno, el nexo. en todo caso, como periodista de investigación, usted, señor Lucena o Fernando, tienes una enorme pista ahí para seguir trabajando, ¿no? Sí. Y porque Porque tú sabes, él incluso, lo que pasa es que sube
cosas a sus redes sociales y luego las baja, pero en algún momento de la comunicación, mira, yo me comunico con él por primera vez el 29, o sea, por primera vez en el 2021 me refiero, ya con el tema electoral, ¿no? Le digo, mira, ¿sabes qué? El camarada José me mandó un audio que si quieres después te lo paso, lo tengo por acá, donde básicamente me dice, no te voy a conceder tu entrevista, deja de fastidiar, palabras más, palabras menos, eso me dice después de muchas comunicaciones que iban y venían, ¿no? Entonces yo voy donde Quiroga y le digo, mira, ¿sabes qué? No me va a salir nada con el tema del BRAE, porque sí, yo tenía el interés de uno de los medios para los que trabajo regularmente, un extranjero, en volver a cubrir ese tema que yo cubrí inicialmente en el 2010. Entonces, pero voy con eso y le digo, bueno, esto ya se murió, esta historia ya está muerta, no va para ningún lado porque ya me dijeron que no me van a dar una entrevista, pero sí me interesa mucho ver el tema de las elecciones, porque veo que acá se está perfilando, digamos, a ver, la segunda vuelta está yéndose entre dos candidatos que son básicamente el agua y el aceite, ¿no? Entonces, esto está muy controversial digamos, acá yo creo que hay un valor periodístico muy grande. Entonces, eso ha sido el día 20, la primera reunión que él me cita en el Club Apurímac, cuya presidente es Dina Boluarte, ¿no? Justamente. Eso es el 29 de abril. A los pocos días, él me manda un WhatsApp diciéndome, estoy en Bolivia. Inclusive un video, ¿no? Que lo filma desde un bus cruzando la pampa boliviana, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Entonces, como que había cruzado por Puno, básicamente, ¿no? Entonces, y luego me dice, me he ido a traer a Evo. Me he ido a traer a Evo porque yo voy a organizar una asamblea de los pueblos originarios, una asamblea movimiento plurinacional de los pueblos originarios del Perú, así se llama. Y va a venir Evo y va a venir Pedro Castillo, y ahí vas a poder entrevistar a Pedro, porque yo le dije, yo quiero entrevistar a Pedro Castillo. Dice, ahí ya me confirmó Pedro que ahí se va a dar la entrevista. Entonces, bueno, la policía tiene el buen tino de no dejar al señor Morales ingresar por desaguadero. Digamos, la razón oficial es para evitar aglomeraciones, ¿no? Pero Castillo cancela su participación a último minuto, entonces el meeting de Quiroga, digamos, se convierte en un poco desastroso, pero ya acababa de estar él en Bolivia. Él Sí, viaja a claro. Bolivia muy seguido y Sí. me había dicho Ahora, que había estado reunido con Evo. bueno, ahí hay enorme link para seguir, ¿no? Una enorme pista para investigar. Ahora, señor Lucena, yo quiero preguntarle algo. Usted, por lo que noto, por lo que usted revela, usted es un periodista de investigación, bueno, se nota ahí las grandes tradiciones del periodismo de investigación en las cosas que usted va contando, que va informando. Y hace mucho sentido, tiene mucho sentido que un periodista de investigación de cadenas internacionales busque un reportaje con el Sendero del Brahe. Es un reportaje mundial. Es lo que hacen los periodistas con la FARC, con el Exacto. ELN o con cualquier lugar, ¿no? Entonces, surge una pregunta. ¿Y cómo se conocen estos audios? ¿No? O sea, tengo la impresión que cuando usted es entrevistado, el primer día que se conoce el audio, te expresaba una gran incomodidad, como que Sí, le, me sorprende, a mí me sorprende, como que le básicamente me llaman de habían, como Quilmes. que le habían quemado una etapa de la investigación o cosa de ese tipo. Mira, yo estaba en una disyuntiva, ¿ya? La verdad de los hechos es esta, estaba en una disyuntiva. Yo lo que quería era no quemar mi contacto con Quiroga, eh, por dos motivos. Una, eh, digamos, estaba tratando de ver en qué momento pongo la línea, dibujo la línea en la cual uno ya deja de proteger a su fuente y pasa a denunciarla, ¿no? Porque como periodista yo tengo que proteger a mi fuente, pero una vez que mi fuente ya me está hablando de fraude, de una cosa que va a afectar el interés nacional a esa magnitud, ¿no es cierto? Está confirmando que efectivamente, porque primero yo pensé que era una bravuconada, pero me la canta tal cual sucedió. Luego su fana del hecho. Después me está hablando de que qué es lo que quiere, es que en realidad el problema se defina en el Jurado Nacional de Elecciones para que haya tanto caos social, que va a ser su momento. En todo momento me dice que ese va a ser su momento para levantarse en armas. Entonces yo ahí le digo, ¿dónde se fue todo el salam, Edward? Porque él habla mucho de la paz islámica, de hombre de paz y que es un hombre religioso. Y cambia el discurso y me comienza a hablar de cortar, de que va a haber revoluciones, de que tiene seguidores, de que la policía va a estar con él,
y cosas que yo creo que son un poco disparadas, no creo que tenga la capacidad de convocatoria que él cree tener, pero sí tiene capacidad de convocatoria porque lo demostró en las Bambas. Entonces, en ese momento yo digo, no, un momentito, esto ya se convirtió en un problema para la seguridad nacional. O sea, yo ya no puedo hablar de proteger fuentes en este momento. Ya mi obligación es para con el país. Pero yo sigo tratando de convencer abiertamente. Entonces yo lo hinco con el tema de su rivalidad con Cerrón. Yo digo, tú sabes mucho sobre Cerrón, suficiente como para desaparecerlo políticamente si quieres. ¿Por qué no lo cuentas en una entrevista abierta? No, que sí, que lo haría, yo sería el primero en denunciar. Primero me dice que sí, luego me dice que no. Me dice, no, ¿sabes qué? Eso la favorecería a Keiko Fujimori. No es el momento. Como que él está esperando hacerlo una vez que Pedro Castillo ya esté instalado como presidente, él salir y hablar mal de Cerrón y todo. Pero yo en ese momento, porque está hablando del fraude electoral y de todo. Entonces, parto de este audio con un par de personas, con 4 personas más o menos, y alguien lo ha grabado. Si tú te das cuenta, el audio que pone Beto, se escucha las 2 voces al mismo nivel, ¿no? El audio original mío se escucha en un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy grabando. Entonces la de él está por el otro lado. Y una de las cosas con las que comento eso, y me insistía en que no, tienes que soltarlo ya, no puedes seguir esperando. Digo, quiero un poquito más de convencer a Quiroga de que él mismo lo suelte, para no tener que grabaciones ocultas, sino que él solito, con una cámara abiertamente, diga todo esto, todo lo que sabe. Pero yo quería sacar, al final probablemente no iba a pasar la decisión más de 1 o 2 días más, ¿no? Pero hay alguna de las personas ahí presentes que lo sabe muy bien quién ha sido. Graba, pongo el audio, va grabando, porque yo no se lo doy a nadie, lo graban, ¿no? Y eso se lo han pasado a Willax y me llaman a mí, yo tengo que poner un minuto, por eso es que estaba pues con la bajecida, estaba todo apurado No, y... se notaba, la impresión era evidente para quienes tratamos de leer impresiones. Usted estaba muy sorprendido por el destape de este audio, pero digamos, ya pasada esta primera etapa, esta primera experiencia, yo me imagino que usted tiene muchos elementos para intentar hacer una descripción de los grupos radicales peruanos, ¿no? Por ejemplo, el señor Quiroga es jefe de un militante Iskar Islam. Es un Sí, movimiento islámico que combina el radicalismo bolivariano, por un lado, ¿no? Y una cosa que necesita ser explicada, ¿cuál es la razón Inkar Islam? ¿No? Él no parece ser muy religioso por todas las cosas que dice, ¿no? Pero por otro lado está Perú Libre, ¿no es cierto? Perú Libre es una organización básicamente pro-cubana. Y por otro lado está el Movadef, que se consideran herederos del pensamiento de Gonzalo. Y finalmente está el Sendero del Brae, es decir, todos los grupos radicales de alguna manera están conectados con la candidatura de Pedro Castillo, más allá de sí. que los amigos de la izquierda limeña, de la izquierda caviar, crean que pueden controlar esto rodeando al señor Pedro Castillo. ¿Cuál es su descripción de estos grupos radicales? Cuéntenos su testimonio, sus conclusiones alrededor de estos temas. Mira, lo que yo puedo leer es un poco... Este Inkar Islam es una especie de Frankenstein que arma Quiroga para tratar de justificar, o sea, nadie se puede convertir al Islam así por así porque quiso, ¿no? Si no viene de sangre. Entonces, él cree esta mezcla para juntar el indigenismo, el indigenista andina, con el Islam. ¿Por qué? Porque él empieza a tener contacto directo con Irán, con representantes de la República Islámica. Y estos contactos se dan perdón, en Bolivia, en reuniones donde se ponen Morales, donde se juntan con el ALBA. Pero él presta particular atención y él viaja a Irán más de una vez y se vuelve el representante. Él incluso recibía un estipendio para tener esta organización que originalmente, por lo menos es historia. Luego
ha dicho que no, que también inteligencia iraní. Entonces ya no sé por dónde va la cosa, pero si tú me habías dicho exclusivamente Pero, religioso, pero lo entonces cierto es que el señor Quiroga tiene un activismo muy intenso en el sur. muy intenso. En cualquier acción contra las inversiones mineras, en cualquier bloqueo de carreteras o este tipo de actividades de acciones directas de masas, él generalmente ha estado en Chumbivilcas, está en Las Bambas, es decir, es una especie de señor de la acción Sí. directa de masas del sur. Mira, yo lo que entiendo, dando varios elementos, ¿no? Tratando de armar un poco lo que hay detrás de esto, es que lo de lo que es esta unión entre el ALBA y, y, y los allegados, como son Irán, sí, también podríamos menor Rusia, ¿no es cierto? Subgrupo, digamos, o un subproyecto, de esa manera, un subproyecto que está manejado principalmente por Evo Morales y que se trata de influenciar el sur del Perú, ¿no? Tienen un interés fundamental en el sur del Perú. Por eso y eso es un trabajo de hormiga que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Por eso es que en el sur del Perú han tenido las votaciones impresionantes que han logrado obtener en esas elecciones, ¿no? Y todo esto de acá es parte de un esfuerzo conjunto en el que, a ver, yo tengo entendido que para Evo Morales, Evo Morales viene escogiendo los candidatos que van a representar, digamos, sus intereses dentro de la izquierda peruana hace varias elecciones. Y esos candidatos a la vez han sido, digamos, desactivados por los servicios de inteligencia, ¿no? Pero en este caso, a ver, esto lo tengo por una fuente de inteligencia, ¿no? La opción de Evo Morales era Verónica Mendoza. Él sugirió que sea Verónica Mendoza, que él quería que ella represente sus intereses, ¿no? Yo no sé por qué ese señor siente que tiene tanta injerencia sobre el Perú, ni ni el derecho de intervenir tanto en la política de otro país, ¿no? Que no sea el suyo. Entonces, al parecer en ese momento, Vladimir Cerrón se planta y le dice, no, tú no das las órdenes acá, tú solamente sugieres, este no es tu país y yo escojo el candidato. Pero claro, como casi todos los candidatos que estaban habían sido ya desactivados, digamos, por los servicios de inteligencia nacionales, por los vínculos con el Movadef, este señor César Tito, está Yubiri, eran varios. Quiroga también tenía sus propios problemas, además Quiroga como que tenía una mezcla de causas muy complejas ya como para venderla a la población, ¿no? Y así es así que aparece Pedro Castillo, ¿no? Y con la intención, supuestamente, de pasar la valla electoral para que Perú Libre no desaparezca del mapa y cuando el señor Cerrón pueda volver a asumir la presidencia, digamos, la candidatura, ¿no? La presidencia del partido la tiene, pero, digamos, pueda volver a ser candidato apuntándose hacia las siguientes elecciones, ¿no? Todavía aún tener un partido existente, que el partido no desaparezca. Claro, él nunca se imaginó que de pronto iba a terminar este señor Castillo con un pie adentro del palacio ya, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, ahora, lo interesante del radicalismo peruano, señor Lucena, es que es bien sui generis, ¿no? O sea, bueno, tenemos este movimiento Iskar Islam en el sur que usted ha descrito, pero está Perú Libre, el partido, digamos, la columna vertebral de Pedro Castillo, que es básicamente un partido pro-cubano. Y lo extraño es que el Movadef, digamos, los herederos del Sendero Luminoso Histórico, también están en esta convergencia radical. Y parece que también, de alguna manera, el sendero militarizado del BRAE, ¿no? Es decir, todos en una convergencia radical. Esto es un caso único de América Latina. En Bolivia no hay maoísmo, ¿no? No, por supuesto. El maoísmo, a ver, el único sitio en el mundo donde una revolución maoísta, si excluimos a Mao, obviamente, ha sido exitosa ha sido Nepal. Eso en el siglo XXI, porque en el Sí, siglo XX sí hubo, pues, Lao, Campuchea, los Khmer Rouge, ¿no? Los Khmer Rouge de Camboya. el cambio Ruiz sí, el cambio Ruiz tomó el poder, es verdad, pero me refiero digamos, en épocas más recientes,
eh, los partidos subversivos, a ver, movimientos subversivos vigentes, me refiero, ¿no? Vigentes en los últimos años, de tendencia maoísta. Hay uno que está activo en el sur de en el oriente de la India, ¿no? Y luego en Nepal, donde llegaron a tomar el gobierno. Y yo me acuerdo de haber ido, yo fui con una mochila a dar vueltas por el mundo, estuve 2 años y pico viajando en 99, y me acuerdo, pasé bastante tiempo entre la India y Nepal, y me preguntaban de dónde era, y en esa época pues mochileros peruanos no se encontraban por ahí. Entonces yo decía, Perú, ¿de dónde? ¿Beirut? No, no, Perú, ¿dónde queda Perú? Sudamérica. Miami, me decían, no, no, más al sur. Era un poco difícil, ¿no? Que alguien me entienda. Y ya yo ya estaba un poquito, la verdad, aburrido de que nadie me entienda de dónde quedaba el Perú. Entonces ya al final contestaba cualquier cosa, ¿no? Y en una estoy sentado en un bar en Katmandú. Es decir, una historia bien particular. Eso es el año 99, no, principios del año 2000, porque justo había pasado el año nuevo, el milenio, ¿no? Y, y comienzo a conversar con una persona que trabaja ahí, un nepalí, y me dice, ¿de dónde? Le digo, del Perú. Y dije, uy, no, ahora viene a preguntarme de dónde Beirut, de dónde queda el Perú y todo eso. Y me dice, el presidente Gonzalo. Lo Para conocí. los ojos. Y además con el apelativo del presidente Gonzalo, me dijo, no, acá tiene mucha admiración. Y cuando yo me reúno con Lenin Parraguirre en el 2010, en la prisión por ellos, yo le comento esta historia a ella. Y ella me dice, sí. Uf, ellos eran los más aplicados de todos nuestros estudiantes. ¿Cómo le digo a sus estudiantes? Ustedes han gente allá, y me da una sonrisita así como, ¿no? Afirmando lo que yo estaba diciendo. O sea, ¿ustedes han enviado gente a adoctrinar allá? Por supuesto, me dijo. Por supuesto. Y los que más atención, y lo que más preguntaban ellos, ella decía, una vez que se toma el poder, ¿cómo se hace para no pelearse entre nosotros, para no pelearnos entre nosotros? Eso dice que es preguntar. Para venir. Imagínate. Bueno, es muy interesante este testimonio, pero volviendo al tema peruano, ¿cuál es la unidad que pueden alcanzar movimientos maoístas, unos alzados en armas, otros no, con los movimientos procubanos, más específicamente del eje bolivariano, y también con estas particularidades islámicas del Inkar Islam? ¿Qué es lo que los une? Digamos, finalmente la Bueno, expresión de la democracia burguesa, de la economía de mercado, pero es una unidad que algún tiempo más tarde tendrá algún nivel de contradicción frontal, como suele suceder en estas de corrientes, todas maneras, de todas ¿no? maneras. O sea, es una cosa armada muy, muy a la mala, ¿no? Lo que yo veo es el vínculo es así, o sea, está por el lado del ALBA y todo lo que es de influencia venezolana, por ahí viene Irán y el protagonismo preponderante de Evo Morales, ¿no? Por otro lado, están cada vez más indicios, porque, digamos, tenemos muchísimos testimonios en este, si bien no hay pues un arma humeante o un cuchillo ensangrentado para probarla tal cual, pero hay muchos testimonios que apuntan en la dirección de que Vladimir Cerrón tendría vínculos con el militarizado PCP, o sea, Sendero del BRAE, que como bien sabes están peleados a muerte con el Movadef y con el Sendero original, ¿no es cierto? Entonces luego se habla de vínculos entre los movimientos del señor Castillo con el Movadef. Eso yo no puedo dar fe de eso, porque yo te soy sincero, hasta hace 3 meses yo nunca había escuchado hablar del señor Pedro Castillo. Entonces yo no he investigado ese tema. Yo no puedo decir si este señor Castillo tiene realmente vínculos con el Movadef o no los tiene. He leído cosas que sugieren esto, que lo sugieren con ARE y todo este tipo, toda esta información, pero por mi experiencia personal no es un tema que yo he investigado, De acuerdo. ¿no? Entonces, pero digamos, lo otro se va juntando así como una especie de Frankenstein que va juntando las partes dependiendo de los actores y lo que dichos actores convocan, ¿no? Sí, lo más probable es que estén aplicando pues la táctica leninista, ¿no? La táctica maoísta del frente único. Es decir, los leninistas consideran la vanguardia del partido, pero hablan de un frente único contra un enemigo común, ¿no? Y en este caso el enemigo común es el capitalismo, el sistema republicano y el El espacio de libertad. neoliberalismo.
Claro, el ¿no? espacio de unidad es la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que después de conseguida esa etapa se desate una guerra, de acuerdo al esquema ideológico, ¿no? Brutal entre los propios sectores comunistas, colectivistas, ortodoxos. Eso es más que seguro, si ya está pasando. O sea, todavía ni siquiera entran al Palacio y ya está la pugna. Claro, ahora quiero preguntarle dos temas finales, señor Lucena. ¿Cuál es el interés de Evo Morales en el Perú? El cobre, ¿no es cierto? Es decir, el eje bolivariano tiene una estrategia sobre los recursos naturales de América Latina. Ahí está el petróleo de PDVSA, ahí está el gas de Bolivia y está el Está el cobre, mar, está el exactamente, mar. el mar y el cobre del sur del Perú. Se podría Sí, el decir, cobre sur probablemente, pero yo creo que lo principal en realidad es la salida al mar. Que en vez de irselas a pedir a Chile, que fue quienes se lo quitaron, se la quieren pedir al Perú, que fue quienes los defendieron. Entonces, hasta me parece históricamente injusto, ¿no? sí. Bueno, Pero claro, o sea, hay el tema de la República Aymara, ¿no? ajá. Entonces ahí, digamos, ese lazo. Yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Es un poco la República Aymara y Evo Morales lo ve así, ¿no? Evo Morales siendo una Aymara lo ve así. O Ha sea, habido, siente que... claro, hubo, por ejemplo, un video, bueno, era un video provocador seguramente, era un psicosocial del radicalismo, que señalaba que si el jurado proclamara a Keiko y había fraude, bueno, ellos iban y armaban el Estado del Sur y la capital era el Cusco, por ejemplo, ¿no? Ah, Claro, son cosas que hoy por hoy parecen disparatadas y de una película de ciencia ficción, pero digamos, o sea, si es que ellos echasen a andar su plan el día de hoy, yo creo que de acá a 10 años ya no sonaría tan disparatado. O sea, ya podría estar la gente hablando de plebiscito, de referéndum, de decisión, cosas por el estilo, ¿no? sí, pues, bueno, regresaríamos al famoso debate de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Y para lo boliviano, exactamente. Donde habían tres estados, ¿no? ¿No? Pero en fin, una pregunta final, señor Lucena. Usted que conoce y tiene alguna idea para describir a estos grupos radicales, ¿usted cree en una eventualidad, ¿no? Todavía es imposible hablar de un presidente por lo menos hasta la primera semana de julio, los Y primeros una días, semana después lo que se por estima, el sí. cómputo de las actas y todo el trámite en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en la eventualidad de que Pedro Castillo sea ungido presidente, ¿usted cree que la llamada izquierda caviar logre controlarlo, logre rodearlo e imponer las condiciones a Pedro Castillo y relegar a Perú Libre? ¿Le parece eso posible? Mira, es que yo creo a ver, bueno, yo no soy muy fan de usar la palabra caviar, nunca me ha gustado mucho el simbolismo, pero Bueno, digamos, lo que se siente, se autodenomina la izquierda progresista, que digamos que para mí ha perdido toda legitimidad, porque yo sí sentía un ligero respeto por la señora Mendoza, por ejemplo, que me parece una mujer articulada, inteligente, pero el acomodamiento tan rápido que ha hecho con Vladimir Cerrón, que básicamente, bueno, que claro, repitiendo la mantra de que cuál es la obsesión con Cerrón, el presidente va a ser Castillo, por repetirlo 100 veces no se vuelve una realidad. Todos sabemos que el jefe ahí es Vladimir Cerrón, que representa absolutamente todo lo que esta señora y su grupo dicen odiar, ¿no es cierto? Desde el machismo hasta la homofobia, hasta, bueno, mil cosas más, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se han aliado, se han juntado para ese lado de manera bastante oportunista, me ha parecido, con lo cual para mí han perdido todo tipo de legitimidad, de la misma manera que lo ha perdido Julio Guzmán y gente que tal vez antes me generaba un poco de respeto. Pero el tema es que yo creo, a ver, en este momento al parecer de pronto, sorpresivamente, están apareciendo todos esos allanamientos contra las organizaciones criminales que supuestamente tendrían vínculos con Vladimir Cerrón. Entonces, lo que yo creo es que saben que si es que a la hora de juramentar ambos personajes están activos, la pugna va a ser muy fuerte. Y Vladimir Cerrón puede ser, yo creo que un enemigo brutal. Entonces, lo que me pareciera a mí que están intentando es desactivarlo antes de, ¿no es cierto? Y luego yo no creo que sea
supuesta izquierda progresista la que tome las riendas, sino va a haber un juego de las sillas, un reacomodamiento, va a haber un zafarrancho de todas maneras y van a haber alianzas muy raras. O sea, ya, por ejemplo, el señor Acuña ya empezó a hablar de acercamientos a Pedro Castillo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a haber un reacomodamiento de fuerzas y de alianzas porque no hay una mayoría para nadie. Entonces, si Pedro Castillo no va a poder contar con los congresistas de Vladimir Cerrón, va a tener que armarse con No, otros y no le alcanza con Juntos por el Perú. La situación del Perú pende de un hilo, ¿no? De alguna manera estamos llegando a un momento de la agonía de este proceso republicano que hemos venido construyendo en 2 décadas a través de 4 elecciones sucesivas, ¿no? Bien difícil encontrar un camino de convergencia, en fin, la situación es dramática. Pero señor Lucena, yo le agradezco mucho por este diálogo ha sido realmente revelador, periodísticamente muy interesante, de mucho valor, porque permite pues hacer una sociología del radicalismo, de la ortodoxia comunista radical del Perú. Muy agradecido, señor Lucena. Muchas gracias a ti. Listo. Estamos en contacto. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.